Buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Hace un par de semanas ya, el Señor me viene recordando que muchos guerreros y muchos hijos usan la palabra de Santiago 4:7, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Pero el Señor me llevaba a leer el versículo completo, porque lo más importante está al principio de este versículo, donde dice, someteos a Dios, queriendo decir que primero debemos someternos a Dios para que luego podamos resistir la operación del reino de las tinieblas y este diablo huya de nosotros. Primero debemos someternos a Dios. Aleluya. Entonces, el someterse a Dios nos habla de obediencia, porque cuando uno se somete, uno obedece. Y este es el primer paso para adquirir autoridad. Autoridad en Cristo, autoridad del reino, poder de Dios. Pues a mayor obediencia hay mayor nivel de autoridad. Y solamente en obediencia y bajo sometimiento a Dios podemos cumplir con la segunda parte del versículo, que es resistir al diablo para que huya de nosotros. Es tan importante, hermanos, lo que estoy diciendo, que no es mío, es del Señor, que estas últimas semanas yo he sacado el tiempo para hacer cualquier cosa, menos grabar este mensaje, porque no es fácil hablar del sometimiento a Dios, porque tiene que ver con la santidad. Y cuando hablamos de santificarnos, normalmente provoca comezón de oídos, las personas no quieren escuchar y es como un miedo al tema de la santidad. Tenemos que reprender eso. ¿Por qué? Porque la santidad tiene que ver con el carácter de Dios. En la Biblia el término tiene implicaciones morales, ¿cierto? Pero se refiere básicamente a la pureza y a la rectitud de Dios, de nuestro Padre. Y por lo tanto, si nosotros somos sus hijos, heredamos su carácter. Santidad. Dice la palabra que Él es 3 veces santo. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de ser puros, rectos y santos, como Él es santo. Si somos sus hijos. Esto involucra mayor acercamiento a Dios, de tener una disposición de nuestro corazón, de nuestra mente, para adquirir este carácter del reino, para ser cada día más parecidos a Cristo. Tenemos mucha información en la palabra donde se nos muestra el carácter santo de nuestro Padre. Dios es santo y su pueblo debe ser santo. Lo tenemos en Levítico 19:2, en Mateo, en Lucas, donde Jesucristo subraya específicamente la santidad, Marcos, en Juan, en Hechos, eh, hasta en Apocalipsis, hermanos, Apocalipsis 3:7 también nos habla de santidad. Toda la palabra está llena de santidad, de alusiones y de mandamientos referidos a la santidad, porque nuestro Padre es santo, Él es puro, Él es recto. Es tremendo estos hermanos, es tremendo este concepto que debemos nosotros incorporar a nuestra vida,
Ahora, el Nuevo Testamento vemos que desarrolla el concepto de santidad en la iglesia. Habla, por ejemplo, que Jerusalén es santa y también lo es el templo, como en Mateo 24:15. Y el nuevo templo, es decir, la iglesia colectiva, como está ahí referido en Efesios 2:21 al 22, pero también individualmente, como está referido en 1 Corintios 3, del 16 al 17. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo murió para santificar a la iglesia como un todo, pero también a los individuales, porque así lo dice la palabra. Habla de los santos que son llamados. Tremendo, tremendo, hermanos. La vida del creyente debe ser un sacrificio vivo y santo, como está estipulado en Romanos 12:1. No solo por medio de la muerte, sino con la vida misma, como dice en Filipenses 1:21 al 26. La santidad podríamos igualarla o decir que es sinónimo de pureza, como podemos encontrar en Mateo 5:8, Mateo 23:26, Tito 1:5. Hay mucha referencia a la pureza de nuestro corazón. La santidad es sinónimo y se equipara a la pureza que a su vez es inocencia. Es el medio para la purificación, la palabra de Dios. Lo digo de nuevo. La verdad de la palabra de Dios es el medio para la purificación, para la santificación, como está escrito en Juan 17:17. Sin palabra no hay purificación, no hay santificación, porque no sabríamos lo que tenemos que hacer. Es lógico. Ahora, si simplificamos esto aún más, deberíamos pensar en medirnos todos los días, así como los niños pequeños que todos los días se miden ahí con rayitas en la pared para ver cuánto van creciendo. Nosotros podríamos medirnos usando, por ejemplo, Gálatas 5:22 al 23, que nos habla de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu nos habla de lo que debemos nosotros desarrollar como frutos. Así, literalmente. Entonces, si nosotros nos analizamos en relación a esos productos de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, con honestidad y pureza, sin crítica, sin juzgar, sin manipular, sin justificar, sino con transparencia y pureza hacia nosotros mismos y hacia los demás, con la ayuda del Espíritu Santo seremos capaces de darnos cuenta, de medirnos a nosotros mismos y, lo más importante, identificar aquello que debemos limpiar y mejorar con la ayuda del Señor. La palabra dice en Gálatas 5:22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Debo preguntarme cada día, cuando tengo un pensamiento, cuando voy a tomar una decisión, cuando voy a tomar una acción, esos pensamientos, decisiones, acciones, palabras, incluso las oraciones, hermanos, están basadas en el amor. Hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en mí. Se refleja el carácter de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos, en lo que decimos.
Tremendo, hermanos, tremendo, porque nos vamos a descubrir a nosotros mismos que a veces cuando estamos dando una opinión, por ejemplo, en el fondo de esa opinión puede haber algo de impureza, puede haber un poco de crítica. Tal vez estamos juzgando sin querer. Tal vez no estamos siendo 100% honestos en nuestra opinión. Tal vez estamos criticando a alguien sin saber. Tal vez estamos juzgando una decisión o un evento sin tener toda la información, sin saber realmente cómo el Espíritu Santo guió a esa persona a tomar tal o cual decisión de tal o cual manera. Nosotros no somos quienes para juzgar ni para criticar. Nosotros debemos mirar a todos nuestros hermanos con amor. Y aun si el Espíritu Santo nos muestra que están equivocados, que están siendo oprimidos por algún demonio, lo que sea que esté pasando ahí, nuestra oración por ellos debe ser con amor para que el Padre los libere de lo que está sucediendo. Ahora, respecto a los eventos que están sucediendo en el mundo y que van a suceder cada vez peores, todos sabemos, mantener el gozo y la paz. Y saben, el gozo y la paz se mantiene con fe, con paciencia, con mansedumbre, con templanza, confiados en que nuestro Padre Celestial nos tiene guardados en el hueco de su mano y que el Hades no prevalecerá en contra de la iglesia. Debemos tomar nuestras decisiones con benignidad, siempre buscando el bien de todas las personas. A veces algo que parece malo o que puede herir a una persona, en realidad es bueno, porque es parte de un proceso o porque es para un bien mayor, para más personas, etc. Hay en lo profundo de todas las situaciones está la mano de Dios. Pero nosotros tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es con nuestros frutos. Nuestros frutos. ¿Estamos actuando en amor? ¿Estamos actuando en templanza? ¿Estamos actuando en mansedumbre? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Como se dijo al principio de la palabra, el someterse a Dios nos habla de obediencia, pues a mayor obediencia a Dios hay mayor nivel de autoridad en Jesucristo y el poder de Dios manifestado. Una persona o iglesia infestado de obras de la carne, infestada de demonios, operando en las personas, no puede actuar en autoridad y poder de Dios, por cuanto está dominada por la carne. Y la palabra lo dice claramente, ¿cierto? Continuando ahí en el mismo pasaje, dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Otras versiones dicen adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, disolución. La palabra nos dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Tremendo. Me gusta esta versión porque es más específica. Los celos. ¿Cuánto vemos nosotros en las iglesias celos ministeriales porque alguien canta bonito, porque alguien predica bonito, porque alguien estuvo más tiempo dando la palabra que otro ahí en las iglesias?
no sé, porque a alguien en la liberación los demonios se le someten más rápido, son expulsados con mayor poder de Dios. Los profetas, porque tienen mayor respaldo de sus profecías, son rápidamente confirmadas o ejecutadas, etcétera. Produce una pequeña envidia, un pequeño celo en el corazón. Y si no estamos ahí observando y midiéndonos todo el tiempo respecto de los frutos, ¿cierto?, del Espíritu, tal vez llegamos a ser infectados por demonios, con enojos, con rivalidades, con disensiones y sectarismos, como dice la palabra. Uno de los primeros demonios que envía Satanás a los ministerios es el de división. Y siempre caemos, todos los ministerios caen en la división. ¿Por qué? Porque es muy fácil infectar al ser humano por el ego, por la envidia. Es terrible, porque rápidamente la persona piensa, esto yo lo hubiese hecho diferente, esto lo hubiese hecho mejor, no, esto yo lo haría así. No, es que esta persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Y comienza el chisme, la crítica, y terminan derribando iglesias, pastores, ministerios completos, porque no los identificamos y no los detenemos a tiempo. Nosotros en la guerra espiritual vemos la inmoralidad, la impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, las enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, división. Son espíritus demoníacos. Y podemos expulsarlos, pero primero tenemos que identificarlos. Tenemos que identificar que están ahí operando. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Del corazón provienen malos pensamientos. Tenemos que limpiar nuestro corazón, someterlo completamente a Dios, limpiar nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos sean de bien y no de mal, como dice el Padre en su palabra. Sus pensamientos son de bien y no de mal para sus hijos. Nosotros imitamos el carácter del Padre. Nuestros pensamientos deben ser de bien y no de mal para nuestros hermanos. Romanos 8:5 nos dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. No perdamos tiempo en las cosas de la carne, no perdamos tiempo en cosas que son obras de la carne. Dediquemos nuestro tiempo a desarrollar los frutos del Espíritu. Y si detectamos que en algo estamos fallando, de inmediato expulsémoslo, renunciemos a eso y saquémoslo de nuestra vida para poder seguir creciendo en santidad, en pureza, en rectitud, que es lo que nuestro Padre Celestial quiere de nosotros y lo que nosotros como ministros de liberación, como maestros de liberación, como intercesores de guerra espiritual, necesitamos para poder operar en el reino de Dios. Para resistir al diablo y toda su opresión sobre nuestras vidas, primero debemos someternos a Dios, primero debemos renunciar a las obras de la carne, santificarnos, buscar los frutos del Espíritu en nuestra vida, y entonces recién estamos listos para resistir al poder de las tinieblas. Solamente así podremos cumplir con el segundo mandato de este versículo, de resistir al diablo, primero sometiéndonos al Padre. Un error común de los guerreros es enfocarse y dedicarse en totalidad de su tiempo a la liberación y a la guerra espiritual, dejando poco tiempo para la comunión, para la oración, para la alabanza, para autoliberarse, para purificarse. Y eso abre una brecha. Y entonces somos infectados fácilmente y podemos terminar fuera del Ministerio de Liberación, pero lo que es peor, fuera de los caminos del Señor, porque nos infectan demonios que nos sacan del camino.
Y por supuesto, esto no solo afecta a los guerreros, también a los intercesores, maestros, ministros de la palabra, pastores, obispos, a cada hijo de Dios, porque es la forma como opera el enemigo. Se me viene a mente una palabra en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Tenemos que buscar primero el reino, y el reino es santo, el reino es puro, el reino es recto, porque tiene el carácter del rey, del que reina, del eterno, del que por siempre es santo. Primero debemos someternos a la completa soberanía de Dios, completa. Debemos rendirnos, como he escuchado a personas decir, rendirnos completamente a Él, aceptando que Él gobierna nuestra vida. Aceptamos el gobierno absoluto, completo y total de Dios en nuestras vidas. Establecemos y vivimos su reinado sobre nuestras vidas. Adoptamos su carácter, que es primeramente santo. Buscamos parecernos cada vez más a Jesucristo y entonces recién estamos listos para resistir las obras de las tinieblas. Recuerden la palabra y el versículo completo. Primero dice, someteos pues a Dios. Y luego dice, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Sin obediencia, sin sometimiento, sin buscar el carácter santo de nuestro Padre, sería muy difícil resistir al enemigo, porque tendríamos brechas, puertas abiertas que le darían legalidad para oprimirnos todo el tiempo. Al no cumplir, estamos dejando esas puertas abiertas a la opresión y al contraataque del enemigo. Yo he escuchado oraciones de varios guerreros de nuestro equipo de trabajo, pidiendo que el Padre nos ayude a que no tengamos tanta opresión y tanto contraataque. Hoy día el Señor nos dice que nos revisemos, que nos analicemos respecto de la santidad, respecto de la rectitud, respecto de la pureza de nuestro corazón, respecto de los frutos del Espíritu. Como siempre, amados, los invito a orar los unos por los otros, bendecir a nuestros hermanos, bendecir nuestro país, bendecir todo lo que el Señor nos da. Que todo lo bueno sea producto de nuestra mente y de nuestra boca, de nuestro corazón. La paz de Dios y su bendición sea sobre cada uno de nosotros. Bendiciones, amados hermanos.